nosotros está don Guarocuya Félix. Gracias por estar aquí. Bienvenido al No, programa. muchísimas gracias y sobre todo por recibirme de manera tan cálida. Y claro, es un grupo de amigos al que le tengo en gran estima, ¿no? Gracias, gracias. Vamos a dividir esta conversación quizás en dos o en tres partes. El aspecto económico, la política, no se nos puede quedar. Yo quisiera iniciar por el aspecto económico porque a mí me ha parecido que hay como una dicotomía entre lo que se había dicho hace quizás 1 o 2 meses atrás sobre la necesidad de que una República Dominicana se abocara a un proyecto de modernización fiscal o de reforma fiscal en donde el Estado pues estaba carente de recursos para continuar sus actividades y sus compromisos, pero de repente se suspende el tema este de la reforma y vemos que el gobierno pues está haciendo anuncios de más obras. Ayer mismo anunció un teleférico para Santo Domingo Oeste, entre otras cosas, y también hemos visto un incremento en las ayudas sociales. El tema de los bonos ya se pasó de 1 millón y tanto de dominicanos a 3 millones de dominicanos que van a recibir este bono por motivo de la Navidad. Y fíjate, originalmente eran 400,000. 400,000. Entonces yo quisiera saber si no nos está ocurriendo como cuando aquellas personas de clase alta tienen una situación económica difícil, entonces lo que hacen es que organizan una fiesta. Hay la dicotomía en esto, ¿qué es lo que pasa? Yo creo que lo que tú has planteado lo has dicho muy claro. O sea, yo creo que es un tema que debe de preocuparnos a una parte de los que hacemos opinión pública, pero sobre todo al ciudadano de la calle, al ciudadano que está en su día a día, ¿no? Porque pasamos de la urgencia de una necesidad de una reforma tributaria, dicho sea de paso, una propuesta que fue rechazada por la propia sociedad porque era una propuesta extraordinariamente regresiva. Yo no creo que haya necesidad de volver a comentarla en todo detalle, pero una propuesta que descansaba sobre todo de impuestos indirectos, pero no porque descansaran necesariamente los impuestos indirectos, sino por la forma en que se pretendía ampliar la base del IVA, que eso implicaba cambiar del ITEVI al IVA, que son impuestos con conceptos diferentes, aunque se parecen, pero no es exactamente lo mismo. Y pasar de esa urgencia, como tú has planteado, a ver que el gobierno se va a gastar 4.500 pesos solo en las transferencias a 3 millones de personas, como ellos han dicho. 4.500 millones. 4.500 millones, es decir, es un tema realmente significativo. Y al mismo tiempo anunciar las obras de infraestructura, pero sabemos que con el anuncio de las obras de infraestructura yo no me hago ninguna ilusión de que la terminen, aunque al final el objetivo es que la hagan, ¿no? Puede ser el beneficio del ciudadano. Entonces es un gobierno que tiene mucha inconsistencia. Yo recuerdo que muy al principio de la presente administración me preguntaban qué yo opinaba sobre lo que podía hacer el gobierno. Tenía pocos meses, ¿no? Me parecía que el gobierno en ese momento estaba como Alicia en el País de las Maravillas, ¿no? Cuando se encuentra con el señor Gato, le pregunta, señor Gato, ¿qué camino tomo? El señor Gato le dice, ¿a dónde quieres ir? Y ella le dice, pues no lo sé. Dice, pues da igual el camino que tomes. Y tengo la impresión que da igual el camino que va a tomar el gobierno, pero no sabe para dónde va. O sea, yo creo que el gobierno se ha pasado 4 años sin saber para dónde va y los próximos 4 años yo creo que serán peores en la desorientación que tiene ¿Y a el qué propio atribuye gobierno. usted esa desorientación que usted identifica? Eh, Dime tú, Aníbalca, porque yo es verdad que estoy un poquito ya más canoso. no, lo que pasa es... Para él le da igual cualquier es- camino ya. Claro, ya no, no, entonces ya usted también ha votado el camino, pero ¿a qué usted atribuye esa desorientación? ¿A un tema de falta de gerencia, de falta de Yo creo que es recursos, una de combinación. conexión? ¿A qué usted lo atribuye? Yo creo que es una combinación, porque el primer año me la pasaba hablando con algunos compañeros economistas y no economistas, preguntando, bueno, ¿a qué se debe que el gobierno tenga tanta dificultad para ejecutar el presupuesto de inversión pública, por ejemplo? Ujú. Si es un presupuesto que es bajo, lo presupuestan, se lo aprueba en el Congreso y no ejecutan lo que presupuestan, que es peor. Es decir, lo que tú has presupuestado no lo ejecutas. Es decir, te autorizamos 100 y tú ejecutaste 70 o 60 el primer año y Algo así segundo año de lo que pasa en educación, pero de generalizado. es para todo el Estado, en sentido general, todo el Estado. Y decía, bueno, es que el gobierno está aprendiendo, no conocía todas las reformas que se hicieron, los sistemas, es un equipo nuevo, cambiaron personas que son clave. Muchas de ellas, lo decíamos fuera antes de estar en el aire, de que muchos de los técnicos que acompañaron a nivel medio, incluso medio alto, al Partido de la Liberación Dominicana no eran militantes del Partido de la Liberación Dominicana, ni nunca pretendimos que lo fueran. Servidores públicos, servidores del Estado. Y entonces, la primer año la explicación era, bueno,
hay una inexperiencia. El segundo año dijimos, bueno, ok, se supone que un año hay una curva de aprendizaje. Pues quizás ahora enrumban un poco mejor y ejecutan mejor la inversión pública, mejoran la calidad del gasto, que es un tema que está pendiente, siempre hablamos de calidad del gasto, pero las explicaciones no llegaban tan lejos, ¿no? Ya se nos iban acabando el tema de la inexperiencia. Decían, bueno, es que ahora quizá hay falta de coordinación entre el propio gobierno, entre funcionarios. Vimos que en un momento determinado se cambió al tesorero y al contralor. Dijimos, bueno, esto es quizás para agilizar los procesos del ciclo de pago. Y llegó un tercer y cuarto año que ya no teníamos explicación. La única explicación es que es un gobierno incapaz. Es decir, un gobierno que no tiene Hay, competencias de lo suficiente, el equipo, ¿no? En sentido general, competencias suficientes como para gestionar la cosa pública. O sea, se nos acaban las explicaciones. algo que me llamó la atención para entonces darle paso a los compañeros con respecto a la reforma. En principio se criticó el proyecto que presentó el presidente, pero una vez se lo retiró, surgieron voces, inclusive dentro del mismo Partido de la Liberación Dominicana, solicitándole al gobierno que presentara la reforma o a través, que hiciera modificaciones o que la presentara. ¿Qué fue lo que realmente la reforma se necesita o no se necesita? Y de esa reforma que se presentó, ¿qué cosas pudieron haberse salvado? Mira, hay algo positivo resultado de la propuesta de reforma del gobierno, y es que el gobierno evidenció, se puso sobre la mesa, se hizo evidente que la mayoría de los sectores, incluyendo los partidos políticos, incluyendo el Partido de la Liberación Dominicana, no estaban opuestos a la necesidad de que se reforme la estructura fiscal del país. Es decir, necesitamos una nueva fiscalidad. El Partido de la Liberación Dominicana lo puso en la Estrategia Nacional de Desarrollo como un mandato de ley. Por lo tanto, el Partido de la Liberación Dominicana, cuando se opuso, no es que hubiese una reforma hacia una nueva fiscalidad, sino a esa propuesta de reforma en concreta. ¿Por qué? Por las razones que en su momento dimos, como el tema de la regresividad de esa reforma y el impacto que iba a tener en los grupos más medios. Y me ha tocado explicar en múltiples ocasiones, sobre todo estos días, con el tema de la propuesta de reforma tributaria, me decían, bueno, pero porque ustedes no hicieron el pacto fiscal si ahora el Partido de la Liberación Dominicana dice que estaría de acuerdo si el gobierno lo hubiese hecho o lo presenta en el marco de un pacto fiscal. Digo, bueno, porque hicimos 7 reformas consecutivas en 8 años. Del 2000 al 2012 se hicieron 8 reformas. Le tocó una al presidente de Mejía y nos tocó 7 reformas. Y algunos esos lo catalogaron como parcho fiscal. Y yo recuerdo, decía, bueno, parcho fiscal, pero fíjate que en el año 2006 para el 2007, que teníamos que hacer una reforma importante para la entrada en vigencia del Acuerdo de Libre Comercio con Estados Unidos, eliminamos el recargo cambiario. Evidentemente que los más jóvenes no van a recordar esto, ni la gente común, porque no es un tema del común, de estar pendiente de estos temas, pero el recargo cambiario, que era un impuesto que se cobraba, bueno, un impuesto, era una figura que se había creado para la tasa de cambio, que se ponía un adicional. Si la tasa de cambio eran 10, se liquidaba 12 y la diferencia iba a los impuestos, ¿no? En aduanas representaba el 2% del PIB. Fíjate que este gobierno lo que quería recaudar, por lo menos en su intención manifiesta, era el 1.5% del PIB. El 2% del PIB a valor presente representarían 164 mil millones de pesos aproximadamente. Y yo te pregunto, ¿por qué hicimos las reformas graduales? Y esas reformas al final terminaban agotándose porque ninguna pasó del 14% en promedio, 14,5%. La presión no pasó de... No, nunca pasó más de ahí. ¿Por qué? Porque era un proceso de readecuación gradual, porque estábamos cambiando la estructura impositiva del país, que dependía fundamentalmente del comercio exterior, a depender del comercio interno. Entonces, uno podía hacer esto de golpe. De hecho, el país va a tener reformas fiscales y tributarias sucesivas en los próximos años, en algún momento, porque tiene que adecuar todo el sistema a un contexto que es además cambiante. Profesor Guarocuya, hemos pasado por muchas etapas económicas que han sido el motor de la economía de la República Dominicana. Empezamos con la madera, el tabaco, el azúcar, la agropecuaria de alguna manera y ahora el turismo. Con este modelo económico que tiene la República Dominicana, ¿es posible que las metas que en estos días ha presentado el gobierno de reducir la pobreza a un 15% y de elevar la clase media de la República Dominicana a un 50%,
y con las cosas que uno ve de improvisaciones, ¿es posible hacer esto? Mira, Jesulín, tú has hecho una pregunta que para mí es muy, muy importante y supongo que para mucha gente, ¿no? ¿Qué fue lo que más se le criticó al gobierno cuando anunciaba? Bueno, se anunciaba, un día se decía que iba a haber una propuesta de reforma, otro día se decía que no, un día un director general decía que iban a presentar la reforma, luego un ministro decía que no, generó mucha incertidumbre el propio gobierno porque no dio una certeza de cuándo iba a presentar una propuesta de reforma ni una claridad. Y lo que se le cuestionaba era no era el qué, sino el cómo. Este es un gobierno que dice mucho el qué, El que- pero nunca dice el cómo. sí. Y menos explica el resultado de lo que se supone que ha hecho, si es que lo ha hecho. ¿Qué pasa con las metas que estableció el Consejo, el gobierno, con aprobación del Consejo de Ministros recientemente? Ese es el qué. Pero cuando tú vas al cómo, y me he tomado la tarea, porque además parte de mis funciones, digamos, de militante partidario, ¿no? Esa es una de las facetas que tengo, ¿no? De cruzarla con el presupuesto del 2025. Decir, ok, vamos a ver cuáles de estas metas vamos a tratar de identificar, porque el gobierno no ha dicho el cómo. El gobierno dijo las metas, pero no entregó un documento, no ha hecho público un documento. Decir, ok, estas son las acciones. Dijo que había unas 400 acciones, pero no dijo cuáles son las acciones. Por lo tanto, hay un poco digamos, de hacer un ejercicio lo más aproximado posible de tratar de descifrar en ese presupuesto el año 2025, porque las metas están en 2028, a la vuelta de la esquina. Sí. Y tú dices, bueno, ¿cuáles son los programas que han mejorado dentro del presupuesto del 2025? Pues nada, ahí los programas protegidos suman unos 54 mil millones de pesos, pero cuando tú revisas, ninguno está asociado de manera tan directa con las metas que ha propuesto el propio gobierno. Por lo tanto, tengo mis dudas que el gobierno, como no ha definido el cómo, vaya a obtener el qué, El que- pero tampoco ha dicho el por qué. Es decir, que sigo con la misma También lo dudo. incertidumbre como, sí, Sí. es ponerlo en duda también. Ahora son las 1:07.